Mi madrastra fingió un aborto para arruinarme, y descubrí que mi prometido era el padre del hijo que perdió. No me quebré. Cuando volví a la vida, lo primero que hice fue pedir 20 kilos de carne molida y reunir a mi familia para hacer ravioles. Hice eso porque, en mi vida pasada, mi madrastra Brenda tuvo un romance y quedó embarazada de otro hombre. Para ocultarle su traición a mi papá, montó todo un espectáculo público. Fue a una venta caótica del Buen Fin, se metió a propósito en la multitud por una cafetera en oferta y se dejó tumbar al suelo, provocando un aborto espontáneo. Cuando regresó a casa, se tiró en los brazos de mi papá, llorando. «Fue culpa de mía», gritaba entre sollozos. «Es tan coda». Insistió en que fuéramos a pelear por esa oferta estúpida. Si no me hubiera arrastrado hasta allá, yo no habría caído, no habría perdido a nuestro hijo. Intenté defenderme, pero mi propio prometido, Carlos, dio el golpe final en mi ataúd. «Mía, estoy tan decepcionado de ti». Su rostro era una máscara de desprecio. «Ya aguanté tu tacañería, tus mañas para conseguir comidas gratis, tus robos de botanas a granel, pero obligar a tu madrastra a meterse en una multitud peligrosa solo para ahorrar unos cuantos pesos, provocando la pérdida de un niño, no más». El compromiso se acabó. Mi papá explotó. Me persiguió por la casa. Su rabia, una tormenta de cachetadas e insultos. Después me internó en un psiquiátrico corrupto en el norte del país. Me encerraron, me maltrataron y me dejaron morir de una infección séptica tras un procedimiento mal hecho. Solo después de muerta, descubrí la verdad. Carlos se había estado acostando con Brenda todo ese tiempo. Nuestro compromiso no era más que una fachada conveniente para su romance. Cuando abrí los ojos otra vez, había vuelto. Había regresado a la mañana del día en que Brenda fue a la venta del Buen Fin. Yo estaba hecha bolita en la cama, con las lágrimas empapando la almohada, cuando sonó el teléfono. Contesté por instinto. «Buenos días, querida», canturreó Brenda. «Es Nochebuena, así que voy a darme unas vueltecitas de compras. Quiero darme un gustito. No voy a cocinar hoy, así que tú te encargas de las tareas y de preparar la cena para tu papá y tus abuelos, ¿ok?». Lo dijo como orden, no como petición, sin darme espacio para negarme. «Y no le digas a tu papá dónde estoy. Ya sabes cómo se pone de intenso. Una mujer necesita su espacio. Eres tan buena, Mía, mi ayudante especial. Te traeré un regalito». Colgó. Traté de devolverle la llamada 5, 6 veces. Todas fueron directo al buzón. Ya me había bloqueado. El tono repetido me devolvió de golpe al presente, y un sudor frío me cubrió la piel. Tenía otra oportunidad en la vida. Brenda se había casado con mi papá creyendo que era rico. Se llevó un gran chasco al descubrir que solo era un trabajador jubilado sin pensión. Todo lo que ella presumía durante el noviazgo, el coche, el departamento, en realidad era mío. Se sintió atrapada, pero guardó el resentimiento hirviendo bajo la piel. Aquella Nochebuena, la primera vez, me había hecho la misma llamada. Yo acepté su pedido, pero luego me llamaron de la oficina por una crisis. Trabajé todo el día y solo llegué tarde para la cena. Entré a una casa pesada, con un silencio que helaba. Mi papá estaba en la sala, su rostro una nube de tormenta, mientras Brenda lloraba a su lado. «Mía, todo es tu culpa», sollozaba. «Si no fueras tan coda. Si no me hubieras llevado a esa promoción horrible, no me habrían empujado. No habría perdido al bebé». Me quedé en shock. «¿De qué hablas? Estuve en el trabajo todo el día. Tengo registros, correos». Antes de que pudiera sacar el celular, Carlos me lo arrebató de la mano, lo tiró al suelo y lo pisoteó. «No te creo nada», escupió. «Se acabó. Lo nuestro terminó». Su traición fue toda la prueba que mi papá necesitaba. Vio la pérdida de ese hijo no nacido como el fracaso definitivo. Y yo era la culpable. Esa noche me echó de la casa. Ahora lo sabía. El hijo perdido no era suyo. Era de Carlos. Habían sido descuidados. Y esa actuación cruel era la forma de borrar las evidencias. Brillante. Monstruoso, pero brillante. Esta vez las cosas serían distintas. Una sonrisa helada se dibujó en mis labios. No pensaba ir a ningún lado. Pedí 20 kilos de carne molida a domicilio. Luego mandé un mensaje al grupo de emergencia familiar. Solicité trabajar desde casa durante las fiestas. Yo era la columna vertebral de mi empresa. Mi jefe confiaba en mí plenamente. La respuesta llegó en minutos. «Aprobado. Encárgate de todo». Con mi coartada asegurada, me levanté y me di una ducha larga y bien caliente. Cuando me senté a desayunar, sonó el timbre. El carnicero trajo la carne. Mi papá y mis abuelos miraron los recipientes enormes, incrédulos. «¿De dónde salió todo esto?», preguntó mi abuela. Le eché la culpa a mi jefe. Un cliente no pudo pagar, así que saldaron la deuda en producto. Son distribuidores de carne. Me encogí de hombros. En vez de darnos bono de Navidad, mi jefe nos mandó a casa con carne.
Dijo que hiciéramos ravioles para la cena navideña. ¡20 kilos! Exclamó mi abuela. Vamos a estar haciendo ravioles hasta Año Nuevo. Pues ni modo. Adiós a mis partidas de dominó con los compadres, suspiró mi abuelo. Me giré hacia mi papá. Papá, no podemos dejar que toda esta carne se eche a perder. La abuela y el abuelo ya entraron al quite. ¿No vas a ayudar tú también? Ándale, lávate las manos. Maldiciendo a mi jefe entre dientes. Mi papá se remangó y empezó a picar cebolla y ajo. Pronto estaba sudando del esfuerzo. En Nochebuena, mientras otras familias decoraban árboles y envolvían regalos, la nuestra parecía una línea de ensamblaje de miseria. Mi papá, el más fuerte, picaba, mezclaba y amasaba la masa hasta quedar jadeando como perro. Al mediodía, todos nos moríamos de hambre. Mi papá recordó a su esposa ausente. Ya son las 12:30. ¿Dónde está tu madrastra? ¿Por qué no está aquí haciendo la comida? Fingí inocencia. No sé. Intenté llamarla en la mañana, pero creo que me bloqueó. Puse cara preocupada. ¿Crees que esté enojada conmigo? A lo mejor deberías llamarla tú. Mi papá frunció el ceño y marcó el número de Brenda. Lo intentó 3 veces, sin respuesta. Su carácter explotó. ¿Ustedes dos se pelearon? ¿Por qué no contesta mis llamadas? Me fulminó con la mirada. Ya tienes 25 años, Mía. Deja de actuar como niña y de estar provocando a tu madre. Puse mi mejor cara de herida y reproduje la grabación de la llamada de esa mañana. Papá, ¿otra vez me vas a culpar a mí? Pero esta vez eres tú la razón de que ella no esté en casa. Toda la familia escuchó la voz melosa de Brenda llenando la sala, terminando con la frase sobre necesitar espacio del papá sobreprotector. El rostro de mi papá se ensombreció. Encendió un cigarro y lo fumó hasta el filtro en silencio, mientras mis abuelos trataban de calmarlo. Pedí 4 pizzas grandes. Mamá no está, y estamos saturados. Mejor pedimos comida hecha, dije animada. Mis abuelos me elogiaron por ser tan considerada. Mi papá solo se quedó ahí, cociéndose en su mal humor el resto del día. Por la noche, los 20 kilos de carne ya se habían convertido en incontables charolas de ravioles. Teníamos las manos acalambradas. Mi papá salió a comprar más cigarros, mientras mis abuelos ponían el agua a hervir. Yo me senté en el sofá revisando el celular y me permití una sonrisa satisfecha. No había salido de casa. Había estado con mi familia todo el día. Esta vez no había forma de que Brenda me culpara por el aborto. Justo cuando pensé eso, la puerta principal se abrió de golpe. Carlos entró cargando a una Brenda pálida y llorosa. En cuanto me vio, soltó un grito. «Mía, monstruo. Después de todo lo que hice por ti, después de tratarte como a una hija, ¿cómo pudiste hacerme esto?» Antes de que pudiera responder, Carlos se metió en el papel. «No puedo creer tu crueldad, Mía. Eres una víbora sin corazón. Estoy tan decepcionado de ti. Lo nuestro se acabó». Los miré. Mi cara una máscara de pura confusión. ¿De qué están hablando? ¿Brenda? ¿Estabas embarazada cuando pasó esto? ¿Por qué yo no lo sabía? Mi ignorancia fingida solo hizo que Brenda llorara más fuerte. ¿Así que es eso? Todas esas veces que fuiste amable conmigo fueron puro teatro. Siempre me odiaste. Me señaló con el dedo tembloroso. Anoche te di la buena noticia. ¿Y qué haces tú? Me arrastras a esa venta en la mañana, me empujas a la multitud y haces que me pisoteen. Su voz se elevó a un grito histérico. Apenas sobreviví, y tú ahí fingiendo que no sabes nada. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Nuestra vieja casa estaba en un patio comunitario muy unido en Nochebuena. El patio compartido estaba lleno de vecinos haciendo piñatas de nieve improvisadas y lanzando cohetes. Al escuchar el alboroto, todos empezaron a juntarse en la puerta. Brenda, siempre actriz, se aseguró de pararse justo en el umbral. Su voz retumbaba por todo el patio. Los vecinos comenzaron a murmurar. Sus ojos se giraron hacia mí. «No lo puedo creer», murmuró una vecina. Mía parecía tan dulce, pero provocó a propósito que su madrastra tuviera un aborto. «Nunca se sabe lo que hay en el corazón de una persona», comentó otro. «La vimos crecer. ¿Y en esto terminó?» Una mujer negó con la cabeza. «Le voy a decir a mi hijo que se aleje de ella. ¿Quién sabe de lo que es capaz?» Los murmullos crecieron hasta convertirse en un coro de condena. Sentí las lágrimas llenándome los ojos, pero esta vez no eran de impotencia. Eran lágrimas de pura y desbordada emoción. El show apenas estaba empezando. Al ver mis lágrimas, Brenda pensó que me tenía acorralada. Redobló su actuación, inventando más detalles sobre mi supuesta crueldad. Carlos, mientras tanto, me agarró de los hombros e intentó obligarme a arrodillarme. Los hijos deben respetar a los padres. ¿Te vas a arrodillar y pedirle perdón a Brenda por el hijo que asesinaste? Apretó más mi brazo. Como tu prometido, es mi deber enseñarte disciplina. Me empujó la cabeza hacia abajo, obligándome a hacer reverencias una y otra vez hasta que mi frente quedó raspada y sangrando. «Eso no basta», declaró. «Una disculpa no devuelve un hijo. Necesitas compensarla». Me miró con los ojos fríos y codiciosos.
Entrégale tu aguinaldo a Brenda para que compre suplementos y cede tu departamento nuevo. Así tendrá un lugar tranquilo donde recuperarse. Es la única forma de mostrar que de verdad estás arrepentida. Casi me solté a reír. Era tan absurdo, tan descarado. Y de pronto todo tuvo sentido. No era solo cubrir la aventura. Era deshacerse de mí y quedarse con todo lo que yo tenía. No por nada Carlos había empezado a perseguirme con tanta intensidad justo después de que Brenda se diera cuenta de que mi papá no era su boleto a una vida de lujos. Lo miré directo a los ojos y le escupí en la cara. ¿Quieres mi aguinaldo y mi departamento? ¿Por un hijo bastardo que tú mismo engendraste? Sigue soñando. Ambos se quedaron atónitos, luego furiosos. «Ella nunca me quiso», sollozó Brenda, interpretando a la víctima. «Es inútil. Una madrastra nunca es bienvenida. El mundo me odia. Mi propia familia intenta matarme. Mejor estaría muerta». Hizo toda una escena corriendo hacia un árbol como si fuera a golpearse la cabeza. Carlos salió disparado detrás de ella desesperado. «No te preocupes, Brenda. Ya llamé a Francisco. Viene en camino. Él va a arreglar esto». Cuando Brenda gritó en el umbral de la casa y los vecinos comenzaron a murmurar, sentí que todo mi cuerpo ardía de rabia contenida. Carlos me empujaba hacia abajo, exigiendo que me arrodillara, mientras mi frente raspaba contra el piso áspero. Los murmullos crecían como una ola que amenazaba con tragármelo todo. Pero esta vez yo no era la misma chica que en la vida pasada se había quebrado entre lágrimas y súplicas. Me levanté despacio, con la frente sangrando, y le sostuve la mirada a Carlos. Él intentó sujetarme otra vez, pero lo empujé con tanta fuerza que tropezó contra la mesa de la sala. El estrépito de los vasos cayendo al suelo hizo que los vecinos se asomaran todavía más. Los ojos abiertos, el morbo encendido. ¿Ya terminaron el teatro?, dije con la voz firme, aunque la garganta me ardía. Porque si van a seguir inventando, por lo menos pónganse de acuerdo en los detalles. Brenda fingió un sollozo más fuerte, llevándose las manos al vientre. «Mira cómo me habla», clamó hacia los vecinos. «Esta muchacha no tiene corazón». Carlos se apresuró a apoyarla, con la voz al borde de la furia. «Mía, basta. Respeta a tu madre». Lo miré directo, dejando que el silencio pesara unos segundos antes de soltar la frase. «No es mi madre. ¿Y tú, Carlos? Más bien parece que quisieras ser el padre». El murmullo del patio se quebró en un murmullo distinto, más denso, como una chispa encendida. Brenda se quedó congelada por un segundo, incapaz de fingir. Carlos se puso pálido, tragando saliva, y aunque intentaron recomponerse, su reacción fue suficiente para que los vecinos comenzaran a cruzar miradas de sospecha. Mi abuela salió con las manos todavía enharinadas de hacer ravioles, el rostro endurecido. «Ya basta de espectáculos», tronó. «Esta no es manera de pasar la Nochebuena». Los vecinos, incómodos, se dispersaron poco a poco, murmurando entre ellos. Brenda, viendo cómo perdía la atención de su público, se dejó caer de rodillas en el piso de la entrada, sollozando como si estuviera a punto de desmayarse. Carlos se agachó a su lado, pero lo apartó de un manotazo para intensificar el drama. Yo aproveché ese momento para mirar a mi padre. Estaba sentado en la sala, con un cigarro apagado entre los dedos. Su cara era una piedra. No dijo nada. No se levantó para defenderme. Pero sus ojos ya no eran un arma clavada en mí. Eran dos brasas encendidas contra Brenda, aunque él mismo no se daba cuenta. Cuando entramos de nuevo, Brenda volvió a su papel de mártir. Me señaló con el dedo, la voz rota. «Eres una desgracia mía, una malagradecida. Tu papá me acogió y me dio un hogar, y tú solo sabes odiarme. ¿Cómo puedes dormir sabiendo que me quitaste un hijo?». Yo no respondí. Me limité a limpiar la sangre de mi frente con una servilleta y sentarme frente a ella, mirándola en silencio hasta que se removió incómoda. En mi interior, la tensión hervía, pero me mantuve fría. Sabía que el golpe definitivo todavía no era el momento de darlo. «¿Y si mañana hablamos con los doctores?», solté de pronto, con tono neutro. Para que quede todo claro, ¿no? El color se le escapó del rostro. Se apresuró a mirar a Carlos buscando su apoyo. Él titubeó antes de responder. Ya no hace falta. Todos vimos cómo pasó». Me incliné hacia adelante clavando los ojos en los de Brenda. «Sí, todos vimos cómo pasó. Y cada quien recordará algo distinto. Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente que no estuve en esa venta». Mi padre tiró el cigarro en el cenicero con un golpe seco. La sala se llenó de un silencio incómodo, solo interrumpido por el hervor del agua en la cocina. Esa noche casi no dormí. Escuché a Brenda lloriqueando en la recámara, a Carlos consolándola con susurros. Pero también escuché a mi papá levantarse 3 veces, caminar por el pasillo y encender otro cigarro. Sabía que las dudas lo estaban carcomiendo. A la mañana siguiente, cuando bajé a preparar café,
Mi abuela me detuvo con una mano en el brazo. Sus ojos cansados me buscaron con un brillo que no supe descifrar. Mija, lo que hiciste anoche. Nadie había visto a Brenda tan nerviosa. Yo solo asentí, como si no entendiera el mensaje oculto. Pero antes de que pudiera responder, escuchamos la puerta de la calle abrirse. Era Carlos, entrando con un sobre en la mano y la cara desencajada. Lo dejó sobre la mesa sin mirarnos. «Esto lo encontré en el coche de Brenda», dijo con la voz apagada. Abrí el sobre. Dentro había un ultrasonido arrugado, fechado 2 meses antes de que ella siquiera fingiera la noticia del embarazo. Me quedé con el ultrasonido en la mano, sintiendo que el aire se volvía más espeso alrededor de mí. La fecha resaltaba como un grito en medio del silencio. 2 meses antes de la supuesta noticia alegre que Brenda había dado en la cena familiar. Mi abuela se llevó la mano a la boca, horrorizada. Carlos, con los ojos fijos en el suelo, no parecía un hombre arrepentido, sino un animal acorralado. «¿De dónde lo sacaste?», pregunté, sin poder evitar que la voz me saliera afilada. Carlos respiró hondo, frotándose la nuca. «Estaba en la guantera del coche. Lo vi de casualidad cuando fui a buscar los papeles del seguro». Mi abuela frunció el ceño, todavía en shock. ¿Y por qué Brenda guardaría algo así en el coche? Carlos se tensó. Tal vez se le olvidó. Yo lo observé con calma. Su mentira era torpe. El sobre no tenía ni polvo ni arrugas de estar meses en una guantera. Alguien lo había puesto ahí recientemente. Alguien que necesitaba ocultarlo, pero no se atrevía a tirarlo. «¿Ya se lo enseñaste a mi papá?», pregunté, despacio. Carlos negó con la cabeza. «No, no quiero problemas». Sonreí con frialdad. «¿Problemas? Carlos, esto no es un problema, es una verdad. Y las verdades siempre encuentran su camino». Él levantó la mirada, sorprendido por la seguridad en mi tono. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en el pasillo, ojeroso, con el cigarro todavía humeante en la mano. Nos miró uno por uno, hasta que sus ojos se detuvieron en el sobre. «¿Qué es eso?». Tragué saliva y extendí el ultrasonido hacia él. Su rostro se endureció al leer la fecha. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz grave. Carlos intentó intervenir. «Don Ernesto, no es lo que parece». Pero mi padre levantó la mano para callarlo. Se giró hacia mí, los ojos cargados de dudas y rabia contenida. «¿Dónde lo conseguiste?». «Carlos lo trajo», respondí sin pestañear. «Dice que lo encontró en el coche de Brenda». El silencio que siguió fue como una bomba que no terminaba de estallar. Mi papá apretó el ultrasonido entre los dedos y salió de la sala con pasos pesados. Lo escuchamos entrar a su cuarto y cerrar la puerta de un portazo. Carlos se dejó caer en una silla, murmurando entre dientes. «Ya no sé qué hacer». Me incliné hacia él, bajando la voz para que mi abuela no escuchara. «No es conmigo con quien deberías preocuparte, Carlos. Pregúntate qué hará mi papá cuando descubra la verdad». Él me miró con odio y miedo mezclados, y yo me deleité en ese miedo. Era la primera vez que lo veía tambalear. Esa tarde, Brenda regresó con el maquillaje corrido y una bufanda mal acomodada en el cuello, como si hubiera estado llorando por horas. Al verme, su expresión se endureció. «¿Qué le dijiste a tu padre?», espetó sin rodeos. «Nada que él no pueda descubrir por sí mismo», respondí, mientras dejaba el ultrasonido sobre la mesa, bien visible. Brenda se puso pálida. ¿Dónde lo encontraste?». Carlos la interrumpió, con un sarcasmo venenoso en la voz. «Más bien deberías preguntarte por qué lo dejaste en el coche». La tensión entre ellos era palpable. Brenda lo miró como si quisiera estrangularlo, pero se contuvo al notar que mi abuela nos observaba desde la cocina. «Esto no significa nada», balbuceó. «Es solo un examen viejo». Yo crucé los brazos. «Viejo o no, las fechas no coinciden. Dijiste que estabas de pocas semanas cuando perdiste al bebé. Aquí claramente ya tenías 3 meses». El rostro de Brenda se deformó por un instante, incapaz de sostener su propia mentira. Luego se recompuso y cambió de estrategia, acercándose a mi padre, que acababa de salir de su cuarto. «Ernesto, no les creas. Me quieren hacer daño. Es un malentendido». Mi padre no dijo nada. Solo la miró en silencio, con ese modo suyo de fumar como si cada bocanada fuera un juicio. El humo llenó la sala, espeso, hasta que Brenda retrocedió, nerviosa. Esa noche la tensión alcanzó un punto insoportable. En el patio, los vecinos volvían a murmurar sobre el escándalo. Algunos repetían lo que Brenda había dicho la víspera. Otros, sin embargo, comenzaban a cuestionar las incoherencias. Yo me senté en mi cama repasando cada movimiento del día, sabiendo que la grieta se había abierto. Solo tenía que empujar un poco más. Pero a medianoche, cuando me levanté a beber agua, escuché algo que me heló la sangre. Carlos y Brenda discutían en la cocina, creyendo que todos dormíamos. «Si Ernesto descubre que el hijo era mío, estamos perdidos», decía Carlos con un hilo de voz.
«Cállate», sisió Brenda. ¿Quieres que te escuchen? Yo me quedé inmóvil, el vaso temblando en mi mano. No necesitaba más pruebas. La verdad estaba ahí, clara como un golpe. Y sin embargo, lo que más me perturbó fue escuchar lo que Carlos dijo después, en un susurro cargado de furia. Si Mía abre la boca, yo mismo me encargo de que se calle para siempre. No pude dormir esa noche. Me quedé con los ojos abiertos, mirando el techo, mientras aquellas palabras me retumbaban en la cabeza. Yo mismo me encargo de que se calle para siempre. El tono de Carlos no había sido de rabia pasajera. Era una amenaza clara, fría. Y lo peor es que Brenda no lo contradijo. Guardó silencio. Eso me decía más que 1000 palabras. A la mañana siguiente, bajé temprano a la cocina. Mi abuela ya estaba ahí, calentando café de olla. Sus manos temblaban un poco al sostener la olla, y me di cuenta de que también había escuchado algo. ¿Dormiste bien?, me preguntó, con esa voz quebrada que parecía querer ocultar un secreto. Más o menos, abuela. Anoche escuché cosas. Ella evitó mis ojos. En esta casa todos escuchamos cosas, mija. Lo importante es saber cuándo callar. Tomé su mano con suavidad. Yo no pienso callar, abuela. No esta vez. Ella me apretó los dedos, como si quisiera retenerme en ese instante, pero no dijo nada más. A media mañana, mi padre salió con la cara seria, listo para ir al mercado. Brenda intentó acompañarlo, pero él le dijo con un tono seco: «No, quédate en casa». Fue la primera vez que la vi perder terreno. Se mordió el labio, pero obedeció. Apenas se cerró la puerta tras mi papá, Carlos la llevó al rincón de la sala. «¿Por qué dejaste ese ultrasonido en el coche?», le reclamó en voz baja, pero yo estaba cerca, doblando ropa, y alcancé a escuchar todo. «Yo no lo dejé ahí», respondió ella casi gritando. «¿O piensas que soy idiota?». «Entonces alguien más lo encontró y lo volvió a guardar ahí», replicó Carlos. Se miraron con desconfianza. Era evidente que la descomposición de su alianza había comenzado. Me acerqué como si nada, con un montón de toallas en los brazos. «¿Problemas domésticos?», pregunté con sarcasmo. «Si quieren, les presto una libreta para que hagan cuentas de quién miente más». Brenda me lanzó una mirada que hubiera querido convertirme en cenizas. Carlos apretó los puños, pero no respondió. Esa impotencia me supo a victoria. Por la tarde, mi padre volvió del mercado con bolsas llenas de verduras y pan. Apenas entró, Brenda corrió a abrazarlo, fingiendo ternura. «Amor, necesito hablar contigo». Él la apartó con un gesto brusco. «Yo también quiero hablar contigo, pero será esta noche, con todos presentes». La tensión se podía cortar con un cuchillo. Brenda intentó sonreír, pero le temblaban las comisuras de los labios. Cuando llegó la noche, nos sentamos todos alrededor de la mesa. La abuela había preparado un caldo sencillo, aunque casi nadie probó bocado. El silencio se prolongó hasta que mi padre sacó el ultrasonido arrugado del bolsillo y lo puso en el centro de la mesa. «Quiero que me expliques esto, Brenda». Ella se llevó la mano al pecho, fingiendo sorpresa. «Ya te lo dije, es un examen viejo. No me trates como imbécil», la interrumpió mi padre, golpeando la mesa con el puño. ¿De quién era ese hijo? El aire se congeló. Brenda miró a Carlos buscando refugio. Él desvió la mirada. La respuesta estaba clara, aunque ninguno lo dijera. Yo aproveché la pausa para clavar la daga. «Papá, ¿no es raro que Carlos me haya dejado plantada tantas veces justo cuando Brenda necesitaba ayuda? ¿No es raro que ahora se contradigan tanto?» Mi padre apretó los dientes. «¿Es verdad, Carlos?» Carlos levantó la voz, desesperado. «Ella lo está inventando. Mía siempre me ha odiado». Me reí suavemente, sin apartar mis ojos de los suyos. «Yo no te odiaba, Carlos. Te quería. Y tú me apuñalaste por la espalda». El silencio cayó de nuevo, espeso. La abuela dejó la cuchara en el plato y suspiró con fuerza, como quien ya no soporta más. «Ernesto, ya es hora de abrir los ojos». Brenda se levantó de golpe, volteando la mesa. El caldo se derramó por el piso. «Todos están en mi contra», gritó. «Siempre lo supe». Corrió hacia la puerta, llorando. Carlos la siguió, pero mi padre lo detuvo con una mano dura en el hombro. «Tú te quedas». La puerta se cerró de un portazo. Mi corazón latía tan fuerte que casi me ahogaba. Mi padre miró a Carlos como nunca lo había mirado antes, con una furia contenida, casi homicida. «Si me entero que ese hijo era tuyo, Carlos, juro por la memoria de mi madre que no vuelves a pisar esta casa». Carlos tragó saliva, sin atreverse a responder. Esa noche, cuando todos se fueron a sus cuartos, escuché ruidos extraños en el patio. Me asomé por la ventana y vi a Brenda hablando con alguien entre las sombras. Alcancé a distinguir una silueta masculina que no era Carlos ni mi papá. El hombre le pasó una bolsa pequeña. Ella la escondió bajo su abrigo y miró hacia la casa, asegurándose de que nadie la viera. Pero yo la vi. Me quedé quieta tras la cortina,
conteniendo la respiración. La figura del hombre se perdió entre las sombras del patio comunitario, mientras Brenda entraba a la casa con pasos sigilosos. Sus manos apretaban la bolsa contra el pecho, como si llevara dentro un secreto demasiado frágil o demasiado peligroso para que alguien lo descubriera. Esa noche apenas pude dormir. En mi mente no dejaba de repetirse la imagen. Ella recibiendo algo a escondidas, con la desesperación pintada en la cara. Cuando amaneció, decidí que no podía seguir ignorando lo que había visto. Bajé temprano a la cocina. Brenda ya estaba ahí, preparando un café con la misma sonrisa fingida de siempre. Me miró y dijo con dulzura forzada: «Buenos días, Mía. Dormiste mejor, ¿verdad?» «Más o menos», respondí, sirviéndome un vaso de agua. Me acerqué despacio a la mesa y añadí: «Soñé que alguien me escondía cosas, que recibía bolsas en la oscuridad». Su sonrisa se borró de golpe. Se le escapó un gesto nervioso antes de recomponerse. «Debes tener demasiada imaginación». «Sí, puede ser», murmuré, dejándola creer que no sabía nada. Poco después, mi padre bajó con cara de pocos amigos. Brenda, rápida, se acercó a él con un plato de pan dulce, intentando ganarse su atención, pero él la apartó con brusquedad. «No tengo hambre». Su frialdad la descolocó. Yo lo vi como una señal. La grieta en su matrimonio se hacía cada vez más grande. Durante el día busqué pretextos para entrar en la habitación de Brenda. Mientras ella salía al mercado con mi abuela, me escabullí. Revisé cajones, el armario, hasta que por fin la encontré. La bolsa que había recibido la noche anterior. Dentro había un frasco pequeño con pastillas y un sobre con dinero. El frasco no tenía etiqueta, solo cápsulas transparentes con un polvo blanquecino. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Medicinas? ¿O algo peor? Guardé todo en su lugar, sin dejar huellas, justo a tiempo antes de que regresara. Cuando la vi entrar, cargando bolsas con víveres, me sonrió demasiado ancho, como si quisiera probar que era dueña de la situación. Pero en sus ojos había un brillo inquieto, como el de alguien que teme ser descubierto. Esa tarde, mientras picábamos verduras en la cocina, solté con tono casual: «Oye, Brenda, ¿alguna vez has pensado que las pastillas pueden ser peligrosas si no sabes para qué sirven?» Se le cayó el cuchillo de las manos. ¿Qué estás insinuando?» «Nada, solo un comentario». No dije más, pero ella quedó pálida como la cal. Por la noche, mientras cenábamos, noté cómo Brenda intentaba servirle un vaso de refresco a mi padre. Él, desconfiado, lo rechazó y se sirvió agua de la jarra común. Me quedé mirando ese vaso lleno, sin tocarlo. Y me juré que si volvía a intentar algo parecido, no me quedaría callada. Después de la cena, Carlos llegó alterado. Se notaba sudado, con el cuello de la camisa abierto. Entró a la sala y fue directo hacia Brenda. «¿Lo tienes?», preguntó sin darse cuenta de que todos lo escuchábamos. Ella lo arrastró hacia un rincón, pero la abuela alcanzó a captar la frase. Me lanzó una mirada cargada de alarma. Yo me levanté despacio, acercándome como si fuera por un vaso de agua. Alcancé a escuchar el susurro de Brenda. «Tranquilo, está guardado, nadie sabe nada». Carlos se pasó la mano por el cabello desesperado. «No aguanto más, Brenda. Todo esto se nos puede venir encima». Ella le acarició la cara con ternura fingida. «Confía en mí. Mientras Mía no abra la boca, estamos a salvo». Yo apreté el vaso con tanta fuerza que estuve a punto de romperlo. No sabían que ya estaba todo en mi cabeza, cada palabra, cada gesto. Esa noche, cuando todos se retiraron a sus cuartos, salí al patio fingiendo que necesitaba aire. Vi a dos vecinas conversando junto a la reja. Una de ellas, doña Lupe, me detuvo. «Mía, hija, ten cuidado. Anoche vimos a tu madrastra con un hombre extraño. No nos dio buena espina. ¿La vieron ustedes también?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí», asintió, y parecía muy nerviosa. Esa confirmación me heló la sangre. Ya no era solo mi testimonio, había testigos. Pero antes de que pudiera responder, un ruido fuerte vino de dentro de la casa. Un golpe seco, seguido de un grito ahogado. Corrí hacia la sala y me encontré a mi padre tirado en el suelo, convulsionando, con espuma en los labios. Brenda estaba de pie junto a él, con el vaso de refresco vacío en la mano. El tiempo se detuvo. El sonido del vaso rodando por el suelo me taladró los oídos. Mi padre, Ernesto, estaba tendido en el piso, convulsionando. La espuma blanca le cubría la boca y sus ojos se volteaban hacia atrás. Mi abuela gritó con un terror que nunca olvidaré. «¡Ernesto! ¡Dios mío, Ernesto!». Yo reaccioné al instante. Me lancé sobre él, sujetándole la cabeza para que no se golpeara contra el suelo. «¡Llamen a una ambulancia!», grité con todas mis fuerzas. Mi abuelo corrió hacia el teléfono mientras mi abuela lloraba, paralizada. Brenda, en cambio, se quedó inmóvil,
con el vaso vacío todavía en la mano. Fingió sorpresa, pero sus manos temblaban demasiado. «¿Qué le pasó?», dijo con voz rota. Yo solo le serví refresco». La miré con los ojos encendidos de rabia. «¿Qué le diste, Brenda? Respóndeme». Ella se llevó la mano al pecho, ofendida. «¿Me estás acusando? Yo lo amo. Jamás le haría daño». Carlos apareció en ese momento, entrando desde el patio. Vio a Ernesto en el suelo y a Brenda con el vaso en la mano. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué hiciste?», le susurró, casi sin aire. Ella lo empujó, histérica. «¡Cállate! No digas estupideces». La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos entraron corriendo y le colocaron una mascarilla de oxígeno a mi padre. Uno de ellos me miró rápido, con el ceño fruncido. «¿Ingirió algo extraño?». Miré a Brenda, que apretaba los labios con fuerza. «No lo sé», respondí tragándome la rabia. «Solo estaba tomando refresco». Se lo llevaron al hospital, con mi abuela y mi abuelo detrás. Yo me quedé, porque alguien tenía que vigilar la casa. Brenda intentó irse también, pero me interpuse en la puerta. «Tú no vas a ningún lado», le dije, firme. Ella arqueó las cejas, desafiante. «¿Quién eres tú para detenerme?». La que ya no va a callar más. Nos quedamos frente a frente respirando con odio. Carlos, nervioso, caminaba en círculos. «Esto se salió de control», murmuraba. «No estaba en los planes». Yo lo encaré. «¿Planes? ¿Qué planes, Carlos? ¿Deshacerse de mi papá para quedarse con lo poco que tenemos?». Él se pasó las manos por el rostro, desesperado. Brenda lo jaló del brazo, susurrándole algo al oído, pero él la apartó con violencia. «¡Ya basta, Brenda!», gritó. «Mira en lo que me metiste». Ese fue el instante en que su alianza se resquebrajó. Los vecinos, alertados por la ambulancia, comenzaron a congregarse otra vez en el patio. Doña Lupe se acercó a la ventana y me llamó. «Mía, ¿qué pasó?». No pude contenerme. La voz me salió cargada de dolor y rabia. «Mi papá está en el hospital. Le sirvieron algo envenenado». Los murmullos se esparcieron como pólvora. Brenda salió corriendo a la puerta, levantando las manos. «¡Mentira! Ella me acusa sin pruebas». Pero Carlos, en un arranque de pánico, soltó. «Ya todos sospechan, Brenda. Mejor cállate». Las vecinas se miraron entre sí, horrorizadas. El patio entero se llenó de voces acusadoras. La reputación de Brenda comenzaba a desplomarse. Esa noche, mientras todos discutían y los rumores crecían, recibí una llamada del hospital. Mi padre estaba estable, pero los médicos confirmaban que había ingerido una sustancia que le provocó un envenenamiento agudo. Estaba vivo, de milagro. Colgué el teléfono, temblando. Entré a la sala, donde Brenda lloraba en el sofá y Carlos fumaba compulsivamente. Los miré con calma, aunque mi corazón me latía con furia. «Mi papá sobrevivió», dije despacio, dejando que cada palabra se hundiera. «Y cuando despierte, va a decir lo que vio». El rostro de Brenda se contrajo de horror, y Carlos, incapaz de contenerse más, soltó lo que llevaba guardado. «Entonces estamos acabados». En ese momento supe que la tormenta apenas estaba comenzando, pero lo que no esperaba era la noticia que llegó a la mañana siguiente. Mi padre había pedido vernos a todos en el hospital, incluida Brenda, y aseguró que tenía algo que revelar frente a toda la familia. El hospital olía a desinfectante y a miedo. Entramos todos juntos, mi abuela del brazo de mi abuelo, Brenda con un maquillaje torpe que intentaba ocultar sus ojeras, y Carlos detrás de ella, sudando como si hubiera corrido una maratón. Yo caminé un poco más atrás, observando cada gesto. Sentía que cada paso nos acercaba a una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Mi papá estaba recostado, pálido, con suero en el brazo y oxígeno en la nariz. Aún así, sus ojos tenían un brillo duro, casi feroz. Cuando nos vio entrar, hizo un gesto para que cerráramos la puerta. «Siéntense», ordenó con la voz ronca. Nadie se atrevió a contradecirlo. Brenda se acomodó a su lado, como si quisiera retomar el papel de esposa preocupada. Él la apartó con un movimiento brusco de la mano. «No quiero shows aquí», dijo seco. «Lo que pasó anoche no fue un accidente». El silencio pesó sobre todos. Mi abuela comenzó a llorar en silencio, y yo apreté las manos sobre mis rodillas para no temblar. «El refresco que bebí estaba adulterado», continuó mi papá. «Los doctores lo confirmaron, y sé muy bien quién me lo dio». Brenda se enderezó, con el rostro pálido pero la lengua afilada. «Ernesto, por favor, no creas en las mentiras de esta muchacha. Yo te cuidé toda la noche». Él la fulminó con la mirada. «Me serviste tú, nadie más». Carlos se removió incómodo en la silla, intentando abrir la boca, pero mi padre levantó un dedo. «¿Y tú? Cállate. No te atrevas a defenderla». El aire se volvió insoportable. Brenda empezó a sollozar, cubriéndose el rostro. «¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo estaba ilusionada con nuestro hijo».
Yo no pude más y solté la carcajada más amarga de mi vida. ¿Cuál hijo, Brenda? ¿El que apareció en un ultrasonido fechado meses antes de tu noticia? ¿El hijo que en realidad era de Carlos? La habitación entera se congeló. Mi padre me miró con un gesto que era mezcla de dolor y confirmación. Así que era cierto, susurró, como si las piezas del rompecabezas por fin encajaran. Brenda intentó levantarse, pero él la sujetó del brazo con una fuerza inesperada para un hombre conectado a sueros. Me mentiste, me usaste, y casi me matas. Ella lloró más fuerte, intentando soltarse. No, Ernesto, te juro que yo... Carlos, en un arranque de desesperación, se levantó de golpe. ¡Ya basta! Sí, el hijo era mío, pero no fue mi culpa. El grito retumbó en la habitación. Mi abuela se llevó las manos al pecho, horrorizada. Mi abuelo cerró los ojos, como si no quisiera escuchar. Yo lo observé, disfrutando cada palabra que salía de su boca. Era la confesión que había esperado. Brenda lo miró con un odio asesino. ¡Idiota! ¿Por qué lo dices ahora? Carlos la señaló con el dedo como si quisiera vengarse. Porque tú me metiste en esto. Yo nunca quise que se saliera de control. Mi papá se recostó, agotado, pero sus palabras salieron firmes. Cuando salga de aquí, Brenda, quiero el divorcio. Ese fue el golpe final. Ella cayó de rodillas junto a la cama, llorando y suplicando, pero nadie la ayudó. Ni Carlos, que ahora parecía verla como una carga. Ni mis abuelos, que no podían ni mirarla. Salimos del hospital en un silencio tenso. Afuera, en la sala de espera, algunos vecinos estaban reunidos. Habían venido por chisme más que por solidaridad. Y como las paredes oyen, ya corría el rumor de que Brenda había intentado envenenar a mi papá. Cuando llegamos a casa esa noche, la tensión se sentía insoportable. Brenda se encerró en su cuarto y Carlos desapareció sin decir a dónde iba. Yo me quedé sola en la sala, con las luces apagadas, repasando todo lo ocurrido. Fue entonces cuando escuché un golpe en la ventana. Me levanté y vi una piedra envuelta en un papel. La abrí con manos temblorosas. El mensaje era corto, escrito con prisa. Ten cuidado. Brenda no va a rendirse. Esta guerra apenas empieza. Me quedé mirando ese papel bajo la luz tenue de la sala, con el corazón acelerado. No había firma, no había pista de quién lo había escrito. Solo esas palabras que confirmaban lo que ya intuía. Brenda no pensaba rendirse, y alguien más lo sabía. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo trasero de mi pantalón. No podía mostrárselo a mi padre en ese momento. Necesitaba pruebas más sólidas antes de que pareciera paranoia. Respiré hondo, apagué la luz y me encerré en mi cuarto, aunque sabía que dormir sería imposible. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba cargado. Mi abuela apenas hablaba. El abuelo leía el periódico en silencio, y Brenda se mantenía encerrada en su cuarto, saliendo solo para fingir normalidad. Carlos no había regresado en toda la noche. Mientras preparaba café, escuché la puerta abrirse. Era él. Entró despeinado, con la camisa arrugada y los ojos rojos, como si no hubiera dormido. Brenda salió corriendo a su encuentro. ¿Dónde estabas?, le exigió en voz baja, aunque todos la oímos. Buscando soluciones, contestó Carlos con un tono helado. ¿Qué soluciones?, intervine yo, cruzándome de brazos. Él me miró con odio. Ninguna que te importe, mía. Brenda le apretó el brazo, nerviosa, y lo arrastró hacia su cuarto. El portazo que dieron resonó en toda la casa. No pude evitar acercarme a la puerta y pegar la oreja. Sus voces se escuchaban entrecortadas, primero en susurros, luego en gritos. «Ya no puedo más, Brenda», rugía Carlos. «Tu marido ya no te cree, los vecinos hablan, y ahora Mía nos está acorralando. Si me dejas ahora me hundes», sollozaba ella. «¿No entiendes? Si caigo yo, caes tú también». El silencio posterior me heló la sangre. No podía ver sus rostros, pero imaginé los cuchillos que se lanzaban con la mirada. Decidí mover ficha. Por la tarde, mientras Brenda dormía la siesta y Carlos había salido, entré otra vez a su cuarto. Revisé rápido entre sus cosas hasta encontrar el frasco de cápsulas escondido bajo la cama. Esta vez lo guardé en mi bolso. No pensaba devolverlo. Cuando bajé, la abuela estaba en la cocina. Me miró con ojos cansados. «Mija, ten cuidado. Brenda no es de fiar. Y Carlos tampoco». Asentí, sin atreverme a mostrarle lo que llevaba conmigo. Quería protegerla del peso de la verdad, al menos por ahora. Al caer la noche, los vecinos se reunieron en el patio para celebrar posadas. Los niños corrían con las piñatas. La música sonaba alta y todos parecían querer olvidar los rumores. Brenda, como siempre, salió impecable, fingiendo sonrisas y abrazando a las vecinas, como si nada hubiera pasado. «Eres muy fuerte, Brenda», le dijo una vecina. «No cualquiera seguiría adelante después de tanto dolor». Yo apreté los dientes. Era increíble cómo todavía lograba engañar a algunos. Pero noté algo distinto.
Otros vecinos ya no la miraban igual. Había desconfianza en sus ojos, un rumor invisible que comenzaba a crecer. A mitad de la posada, Carlos apareció tambaleándose, con el aliento impregnado de alcohol. Se plantó frente a todos, con la voz fuerte. «Quiero que sepan la verdad». El murmullo se apagó de golpe. Brenda lo miró con pánico. «¡Cállate, Carlos!». Él rió con amargura. «¿Callarme? ¿Después de todo? Esta mujer», dijo señalándola, «me arrastró a una mentira. Ese hijo que dice haber perdido no era de Ernesto. Era mío». El silencio fue absoluto. Todos los vecinos se quedaron petrificados. Brenda gritó tratando de cubrirle la boca, pero él la empujó. «Y no solo eso, ella intentó envenenar a Ernesto. Yo lo vi». Los murmullos estallaron como un enjambre de abejas. Doña Lupe se persignó varias veces. Un hombre murmuró. Sabía que algo raro había. Brenda lloraba, de rodillas en medio del patio, mientras Carlos se tambaleaba, furioso. Yo observaba todo desde un rincón, con el frasco en mi bolso y el corazón latiendo como un tambor. Mi papá aún estaba en el hospital, pero el vecindario entero acababa de recibir una confesión pública, y yo sabía que eso apenas era el inicio del colapso de Brenda. Esa noche, cuando la multitud se dispersó, regresé a mi cuarto. Al abrir el bolso para revisar el frasco, descubrí que ya no estaba ahí. Alguien lo había robado. Me quedé paralizada frente al bolso abierto. El frasco ya no estaba. Revisé una y otra vez, tirando todo al suelo. La billetera, el pañuelo, hasta los recibos arrugados. Nada. Alguien se lo había llevado. Me temblaban las manos. Ese frasco era mi única prueba real de que Brenda había intentado envenenar a mi padre. Sin él, todo se reducía a rumores, confesiones borrachas de Carlos y mi palabra contra la suya. Golpeé la puerta de mi cuarto con rabia, intentando calmarme. Tenía que pensar con frialdad. ¿Quién había podido entrar? Brenda estaba demasiado ocupada con su show en el patio. Carlos estaba borracho, gritando frente a los vecinos. Mi abuela estaba con los niños. Mi abuelo con los hombres preparando el ponche. Entonces, ¿quién? Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces a escuchar ruidos en el pasillo, convencida de que alguien volvería a hurgar mis cosas. Pero solo se oían los grillos, y de vez en cuando, las pisadas nerviosas de Brenda caminando en su cuarto. A la mañana siguiente, Carlos amaneció tirado en el sofá, con la boca abierta y un olor insoportable a alcohol. Brenda lo miraba con desprecio. Apenas me vio bajar, cambió la expresión por una sonrisa torcida. «¿Dormiste bien, Mía?», preguntó con una dulzura que me puso la piel de gallina. «Perfecto», mentí, clavándole los ojos. «¿Y tú, Brenda? ¿No soñaste con frascos perdidos?». El color se le escapó del rostro. Fue solo un instante, pero suficiente. Mi padre volvió del hospital esa misma tarde. Llegó débil, caminando lento, pero con la mirada firme. Los vecinos se habían enterado de que lo habían dado de alta y lo esperaban en el patio para saludarlo. Muchos lo abrazaron, le dijeron que era un milagro. Otros se limitaron a mirar con curiosidad, sabiendo que el escándalo seguía vivo. Brenda se pegó a su lado como una sombra. «Amor, gracias a Dios estás de vuelta. Te voy a cuidar, lo juro». Él la apartó con una frialdad cortante. «No necesito tus cuidados». Los murmullos estallaron otra vez entre los vecinos. El teatro de la esposa devota se derrumbaba frente a todos. Esa noche, durante la cena, mi padre habló con calma, aunque cada palabra parecía un cuchillo. «He tomado una decisión. Brenda, mañana mismo empiezan los trámites de divorcio». La cuchara cayó de las manos de mi abuela, haciendo un ruido seco contra el plato. Brenda, en cambio, se puso de pie como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Divorcio? Ernesto, no puedes humillarme así delante de todos». «Ya lo hice», respondió él implacable. Ella se cubrió el rostro, llorando, pero nadie la consoló, ni siquiera Carlos, que se limitó a bajar la mirada. Esa madrugada, mientras todos dormían, escuché la puerta del cuarto de Brenda abrirse. Me levanté sin hacer ruido y la seguí hasta el patio. La vi hablar otra vez con un hombre en las sombras. Esta vez pude escuchar claramente lo que decía. «Lo perdí todo», sollozaba, «pero aún me queda una salida». El hombre le entregó algo envuelto en tela oscura. Ella lo apretó contra su pecho como si fuera un tesoro. Me escondí detrás de un muro, el corazón golpeando mi pecho. No pude ver qué había dentro del paquete, pero cuando Brenda regresó a la casa, supe que algo terrible se avecinaba. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Brenda apareció con un gesto sereno, demasiado sereno. Se sentó a la mesa, tomó un sorbo de café y nos miró a todos. «Si quieren guerra, la tendrán», dijo en voz baja pero clara. Y entonces sacó del bolso lo que llevaba envuelto en la tela, el frasco de cápsulas que me habían robado. El frasco apareció sobre la mesa con un golpe seco. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Ahí estaba,
delante de todos, el mismo frasco que había desaparecido misteriosamente de mi bolso. Brenda lo empujó hacia el centro de la mesa con una sonrisa torcida. ¿Reconoces esto, Mía?, preguntó con veneno en la voz. Lo encontré en tu cuarto. Mi abuela abrió los ojos con horror. ¿Qué dices, Brenda? Lo que escucharon, dijo ella firme mirando a mi padre. Mía intentó envenenarte. Lo tenía todo planeado para que pareciera que fui yo. Me puse de pie de golpe, con las manos temblando. Mentira. Ese frasco estaba en tu cuarto, Brenda. Yo lo vi. Yo misma lo saqué de debajo de tu cama. Ella fingió indignación, llevándose la mano al pecho. ¿Debajo de mi cama? Por favor. Esa es la excusa más ridícula que he oído. Mi padre tomó el frasco con cuidado, observando el polvo blanquecino dentro de las cápsulas. Su expresión era un muro impenetrable. Ya basta. Mañana mismo lo llevo al hospital para que lo analicen. El rostro de Brenda se contrajo apenas un instante, pero fue suficiente para mí. Carlos, nervioso, se pasó la mano por el cabello. Don Ernesto, no hay necesidad de llegar tan lejos. ¡Claro que la hay!, rugió mi padre. Estoy cansado de mentiras. Si alguien quiso matarme, lo sabremos. Brenda lo miró con desesperación, pero al ver que no podía detenerlo, cambió de estrategia. Se giró hacia los vecinos, que ya se habían asomado por la ventana al escuchar los gritos. «¿Ven?», dijo con lágrimas falsas en los ojos. «Esta muchacha no soporta verme feliz. Siempre me odió. Ahora quiere pintarme como un monstruo». Los murmullos empezaron otra vez en el patio, pero esta vez había división. Algunos me miraban con duda, otros a ella con desconfianza. La farsa empezaba a resquebrajarse. Yo respiré hondo y decidí que no iba a dejar que Brenda manejara la historia otra vez. «Papá», dije, mirándolo fijo, «yo no necesito que el hospital analice ese frasco para probar quién miente. Solo necesito que recuerdes. Tú mismo dijiste que Brenda fue quien te sirvió el refresco». El silencio fue aplastante. Mi padre se llevó la mano al rostro, agotado. Finalmente murmuró: «Sí, fue ella». Brenda dio un alarido, lanzándose hacia él. «Eres un maldito ingrato. Yo lo di todo por ti». Carlos la sujetó por los hombros para que no lo golpeara, pero ella lo apartó con una fuerza brutal. «Y tú cállate, traidor». Si hubieras tenido más cuidado, nada de esto habría salido a la luz. Ese insulto selló su destino. Carlos perdió el control, y delante de todos le escupió la verdad a la cara. «Tú fuiste la que lo planeó todo. Tú me usaste, me metiste en tu cama, me hiciste creer que tendríamos un futuro. Y lo único que querías era dinero». Los murmullos de los vecinos se convirtieron en gritos. Una mujer exclamó: «Lo confesó. Sí fue ella». Mi abuela se levantó, con lágrimas en los ojos. «Dios nos libre. En mi casa no más mentiras ni venenos». Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Se acabó. Brenda, quiero que agarres tus cosas y te largues ahora mismo». Brenda lo miró, desencajada, con la respiración entrecortada. Por un instante creí que obedecería, pero entonces sus ojos se encontraron con los míos, y comprendí que no pensaba rendirse tan fácil. «¿Crees que vas a deshacerte de mí así de simple?», susurró con una sonrisa helada. «No, Mía, esto no ha terminado». Y salió de la casa como una tormenta, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Esa misma noche, mientras todos trataban de dormir, escuchamos el motor de un coche encenderse en la calle. Me asomé por la ventana y vi a Brenda subirse con maletas, y con alguien más al volante. No era Carlos, era el mismo hombre con quien la había visto hablar en las sombras. Sentí un escalofrío. Brenda no huía. Estaba planeando su siguiente movimiento. El rugido del coche alejándose esa noche quedó grabado en mi mente. Brenda no se rendía, y lo sabía. Mi padre dormía en el cuarto con mi abuela vigilándolo, aún frágil después del envenenamiento. Carlos se había encerrado en el sofá, derrotado, con una botella vacía a su lado. Yo me quedé despierta, mirando por la ventana, convencida de que Brenda regresaría. Y no me equivoqué. 2 días después, cuando apenas amanecía, la puerta fue golpeada con violencia. Me levanté corriendo y al abrir encontré a 2 policías. Traían una orden judicial. Un vecino anónimo había denunciado que en la casa había sustancias tóxicas relacionadas con el envenenamiento de mi padre. Yo no necesitaba preguntar quién estaba detrás. Brenda. Revisaron todo. Abrieron cajones, levantaron colchones, inspeccionaron la cocina. Yo sentía que la rabia me consumía, pero guardé silencio. Finalmente, uno de los agentes encontró algo escondido en mi habitación. Una bolsita con polvo blanco. «Esto no es mío», dije de inmediato. «Alguien lo plantó». El oficial me miró serio. «Tendremos que analizarlo». Mi padre, que se había levantado con dificultad al escuchar el alboroto, intervino con voz ronca. «Esa sustancia no es de mi hija. Yo mismo la vi beber de la jarra de agua común.
Fue Brenda la que me dio el refresco. Los policías tomaron nota. El análisis posterior confirmaría que el polvo coincidía con el contenido del frasco que Brenda había mostrado en la mesa. Demasiadas coincidencias. La noticia corrió como fuego en el barrio. Los vecinos, antes confundidos, ahora estaban convencidos. Brenda había intentado hundirme para salvarse a sí misma. La confianza en ella se desplomó, y hasta quienes la defendían empezaron a apartarse. Carlos, hundido en la vergüenza, terminó confesando todo ante mi padre y mis abuelos. Sí, el hijo era mío, dijo con lágrimas contenidas. Brenda me sedujo. Me juró que iba a dejarlo todo por mí. Yo fui un imbécil. Mi padre lo abofeteó con una fuerza que me sorprendió. Lárgate de mi casa. No quiero volver a verte cerca de mía. Carlos se fue con la cabeza gacha, cargando solo una mochila con sus cosas. Nadie lo detuvo. Días después, la policía localizó a Brenda en un motel en las afueras de la ciudad, junto al hombre misterioso. Lo detuvieron con armas y documentos falsos. A ella, por intento de homicidio y falsificación de pruebas. Cuando la esposaron, gritaba mi nombre, maldiciéndome como si yo fuera la culpable de su ruina. La comunidad entera se volcó contra ella. Las vecinas que antes le creían ahora la señalaban con desprecio. El patio se llenó de murmullos, pero esta vez no contra mí, sino contra la mujer que había engañado a todos. Mi padre, ya recuperándose, firmó los papeles del divorcio desde el hospital. Mi abuela, firme como siempre, me abrazó y dijo en voz baja: «Sobreviviste, mija. Y no solo sobreviviste, venciste». Yo solo asentí, con un nudo en la garganta. Había esperado este momento tanto tiempo que casi no sabía qué sentir. Con el tiempo, cada uno tomó su camino. Brenda fue condenada y enviada a prisión. Su nombre se convirtió en sinónimo de engaño en el barrio. Nadie volvió a confiar en ella. Carlos desapareció de la ciudad. Algunos decían que se fue al norte, otros que lo vieron vendiendo carros usados en Puebla. Yo nunca más lo busqué. Mi padre, Ernesto, aunque marcado por la traición, recuperó cierta paz al liberarse de Brenda. Se volvió más cercano conmigo, aunque le costaba mostrarlo. Mis abuelos se convirtieron en mi sostén. Con ellos recuperé la sensación de familia que había perdido. Yo, mía, entendí que la reencarnación no me había dado una segunda vida por casualidad. Era una oportunidad para no quebrarme nunca más. La última Nochebuena de ese año nos sentamos a la mesa sin Brenda, sin Carlos, sin mentiras. Hicimos ravioles con los 20 kilos de carne que aún nos quedaban en el congelador. Cuando probé el primero, no pude evitar sonreír. No era solo comida, era mi victoria silenciosa. Miré a mi padre, con la frente marcada por cicatrices invisibles, y a mis abuelos riendo suavemente. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la tormenta había pasado, y mientras afuera los vecinos cantaban villancicos, yo supe que la verdadera justicia no siempre llegaba con uniformes o jueces, sino con la verdad expuesta frente a todos. Brenda había caído, Carlos había huido, y yo había vuelto a vivir.